¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la vuelta completa. 4 minutitos pasaron de las 6 de la tarde. Vamos a estar con ustedes hasta las 20, como todos los días. Por lo menos hoy tenemos alguna buena noticia. Todavía no está completa la buena noticia, pero fueron liberados 11 de los 16 detenidos, todavía las personas que quedaban detenidas, presas políticas, a partir de la represión de la semana pasada, del miércoles a la noche, en torno al Congreso de la Nación. Quedan 5, todavía quedan 5 personas detenidas. Las declaraciones del presidente, de Javier Milei, no fueron las más felices, pero es algo a lo que nos tiene acostumbrados, ¿no?, el presidente Milei. Y vamos a estar escuchando en unos minutitos nada más las declaraciones que hizo al respecto. Pero bueno, quería recibirlos con esto. Yo sé que ya es noticia que se ha comentado durante toda la jornada, pero venimos siguiendo este caso junto con otros temas que nos preocupan y nos ocupan. Quería recibirlos esta vez por lo menos con un título positivo. Abrir consumo una tarde de miércoles. Está Charlie Escalante en la operación técnica. Emma nos pone al aire como todas las tardes por streaming, YouTube, Twitch, Instagram y no sé si hay alguna más también. Está Dieguito Mayo en la producción general del programa. En la operación técnica está Charlie. Todo por apurarme. Y está acá Mastrangelo, que hoy se puso la camiseta. Hoy me puso la camiseta, hoy sí que me puso la camiseta. Hoy se puso la camiseta de la 530, ahora lo van a ver los que nos están viendo. Y bueno, miércoles. Previo a un fin de semana extra large, una semana muy especial esta, ¿no? Un poco... Sí.
interrumpida, podemos decir, por los feriados, por estas fechas importantes. Pero bueno, decía recién Víctor que lo bueno que tenemos para decir es que 11 de los 16 detenidos fueron liberados en condiciones bastante raras, ¿no? Incluso a algunos de ellos todavía no se les ha tomado declaración. Exacto. No se ha tomado declaración, no hay ninguna, sigue sin generar ninguna prueba fiscalía al respecto. Lo único que tienen es la granada esa vencida de fabricaciones militares que supuestamente estaba en la mochila de uno de los detenidos, que dijo que la había recogido ahí, es lo único. Después no tienen más nada de las filmaciones. Sí tienen, por supuesto, las siguen teniendo a disposición, las filmaciones y las fotografías donde se puede identificar claramente a quienes prendieron fuego el auto, pero no los van a buscar, eso no los van a buscar. ¿No les preguntaron los colegas, digamos, que tienen la posibilidad de hablar con funcionarios del gobierno nacional, no les preguntaron sobre esos hechos? Estamos trabajando en eso, nos respondieron. Perfecto. Vamos a escuchar a Milei, que sí le preguntaron y dijo esto. No son presos políticos, son delincuentes que estaban cometiendo delitos y como consecuencia de ello, el que las hace las paga. Tienen que estar todos encerrados, ¿por qué? Por haber cometido delitos. Es decir, romper la ciudad no puede ser gratis. Cometer delitos no puede ser gratis. Acá se terminó con la doctrina Zaffaroni. Acá el que las hace las paga. Bueno, de paso te metí un Zaffaroni en el medio. Claro, se metió un Zaffaroni en el medio, lo que se olvidó que también hay un código penal en el medio, que claro, justo jodiendo ahí. Viste que lo que indica que no es que, entre otras cosas, que no se puede invertir la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están detenidas, en este caso, no tienen que demostrar que son inocentes. El Estado, la Fiscalía y Javier Milei supongo que alguna prueba tendrá, si dice las cosas que dijo, afirmándolo con tanta liviandad que son delincuentes. El Estado tiene que demostrar que cometieron un delito. Claro, tiene que tener pruebas, tiene que juntar pruebas en la Fiscalía, ¿verdad? Exacto, no se puede lo que se llama invertir la carga de la prueba. Es decir, el Estado tiene que demostrar que sí son culpables y no los que están detenidos demostrar que son inocentes, como pretende Javier Milei, como pretende, en principio parece que el fiscal, siempre me confundo el nombre, Stornelli creo que se llama, y la jueza Servini. Bien, vamos a ver qué decía ahora, porque bueno, esto es, ya que estamos y lo estamos escuchando, lo escuchamos todo toda la tira, Vamos a escuchar ahora qué decía el presidente sobre Sturzenegger, porque ¿qué pasó? Lo venimos comentando estos días, que entra y que no entra al Gabinete Nacional. Ahí las fricciones son con el ministro de Economía, con Caputo. Algunas versiones dicen que para esta altura del año se suponía que Caputo iba a estar con las acciones personales en baja, no las que tiene en Panamá. En los mercados. No. Las de su imagen conmigo dentro del Gabinete Nacional, y que bueno, se preveía que Sturzenegger iba a ser su recambio. Eso no sucedió, todavía tiene todavía tiene pilas, vamos a decir, porque decía tenía algunos cartuchos que quemar, pero me parecía que no tenía mucho. No, por la duda, no es muy metafórico en este contexto. Entonces, como todavía tiene un rezago positivo, a Sturzenegger hay que cumplirle. Exacto. Y tiene que entrar al gabinete. Pues sabes que yo le hago todavía un asterisco ahí, ¿no? Sí. De a ver si entra o no entra Sturzenegger finalmente. Vamos a escuchar primero al presidente y después, tiene la internita, ¿no? Y después me contás la interna. Dale. En todos los que tiene que ver con la desregulación y con la liberalización de la economía. ¿Va a ser ministro, secretario? No, él va a ser ministro. Va a ser ministro, va a tener el cargo de ministro. Sí, claro. Federico es uno de los economistas más brillantes del planeta. Todo o más grande del mundo. Sí, todos son geniales, ¿no? Este es del planeta, la otra del Caputo del mundo y sus alrededores, Petovero la mejor ministra de no sé dónde. Bueno, me ibas a contar la interna. Sturzenegger y Caputo se llevan muy mal, de hecho lo han hablado públicamente, ¿no? Y al mismo tiempo que Milei decía esto, dijo, yo no voy a permitir que a Caputo le toquen el culo. Y el que le viene tocando el culo es Sturzenegger. Entonces yo me permito ahí generar, porque Caputo tiene todavía sus fichas para marcar.
Que es el mismo Caputo el que está poniendo la patita en la puerta. Yo creo que sí. Fichas que se vienen debilitando. Esto del FMI, se suponía que con las ley bases todo se iba a solucionar, los mercados no sé qué y no sé cuánto, pero los dólares financieros siguen subiendo, el mercado no les cree, no creen en el superávit, el FMI no les cree tampoco lo que está, y eso obviamente tiene resultado en lo que está pasando con los dólares, con los bonos. Todavía nos quedan más audios del presidente para compartir, sobre todo cuando tengo uno que tal vez ya lo escucharon, cuando se refiere al peronismo, que es, la verdad, para escuchar y analizar. Pero lo dejamos para dentro de un rato porque ahora estamos recibiendo en la vuelta a José Vasco de Mendiguren, empresario textil, dirigente de la UIA, ex ministro de Producción de la Nación. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, los saludamos acá en la 530. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Estábamos comentando un poco, recién arrancamos, así que estábamos escuchando algunas declaraciones del presidente. Y la última que habíamos compartido con nuestros oyentes tiene que ver con el eventual ingreso de Sturzenegger al Gabinete Nacional. Y bueno, ya que estamos, le pregunto, ¿le parece que esto puede ser útil en el contexto en el que se encuentra la Argentina? Mire, yo le hablo desde donde yo trabajo, donde yo actué, que es en la producción. Yo soy industrial, soy productor agropecuario, fui ministro de la producción precisamente, y fui el primer ministro de la producción en la Argentina. ¿Por qué? Porque fue un gobierno que nos hicimos cargo precisamente en el año 2002 de la gestión de Sturzenegger, ¿no? Así es. Por eso yo creo que hay poca memoria. Sturzenegger, con el equipo que también integraba Cavallo, Patricia Bullrich, López Murphy, son los que en el año 2001, a pesar de tener un blindaje del Fondo Monetario, y a pesar de quitarle 13% a los jubilados, ir a una recesión, con todas las mismas medidas que hoy se fueron tomando, ¿no? Que es baja de las jubilaciones, riesgo país, tratar de bajar el riesgo país a través de una recesión enorme. Y los resultados fueron terribles para el país. Nos llevaron a la peor crisis social, política y económica que recuerda la historia argentina. Entre otras cosas, 13 monedas circulaban en la Argentina. El club del trueque, lo dejaron los bancos cerrados, dejaron el peor default de la historia de la humanidad, 100.000 millones de dólares. El otro, el más importante, había sido Rusia, con 30.000. Dejaron una gente muy enojada con la política. En el 2001 votó el 40% del padrón y era famoso que se vayan todos. Dejaron la represión en la plaza más brutal que recordamos, casi con 30 y pico de muertos. Dejaron una crisis política donde pasaron 5 presidentes en 10 días. Bueno, esa persona después vuelve con el gobierno de Macri, vuelve a ser expulsado a través del Banco Central después de los resultados catastróficos que se tuvieron. Así que yo me limito a ser objetivo y observar sus antecedentes. Para la economía real de la Argentina, es decir, la producción, fue nefasta. Esto es objetivo. Entonces, si usted mañana tiene un problema en un ojo, una basurita, y va al oftalmólogo, y el oftalmólogo lo deja ciego, yo por lo menos no vuelvo más a ese oftalmólogo. Ahora acá lo nombramos director de oftalmología del hospital. Entonces, yo lo que observo, cuál fue la relación de Sturzenegger cada vez que actuó en el crecimiento de la Argentina, en la generación de riqueza de la Argentina, en la puesta en marcha del aparato productivo de la Argentina. Fue nefasto. Entonces, como para mí, que soy un hombre de la producción, hay un solo camino para que el país salga de sus crisis cíclicas, que es produciendo.
Y en todas las medidas que en el pasado tomó Sturzenegger y las que hoy propone, son todas medidas que ninguna apunta a generar mayor riqueza, a doblar las exportaciones, a traer más dólares genuinos, producto del mayor crecimiento de la Argentina. Así que son como alquimias financieras. Mire, para mí la producción es como el árbol. Las finanzas es la sombra, es un accesorio de la producción. Está para financiar la producción. ¿Qué hace esta gente? Se enamora de la sombra, riega la sombra. Conclusión, se seca el árbol. Y Argentina no produce. Y como no produce, vuelve a las crisis recurrentes. Bueno, pero el presidente Milei no tiene un plan de producción, ni un plan para generar fuentes de empleo en la Argentina, ni un plan para la industria. De hecho, bueno, usted está haciendo una semblanza de Sturzenegger y de su paso por la función pública, ¿verdad? Y él hoy lo calificó como uno de los economistas más brillantes del planeta, ¿no? Así que hay ahí a juzgar por los resultados, creo que no se condice en lo más mínimo, porque ya actuó. No es una persona improvisada o que no la conocemos y le damos una oportunidad. Ya actuó. Y sus resultados fueron muy malos. Hablemos un momento de los resultados de Milei, entonces, ¿no? Porque, bueno, los de Sturzenegger ya los hemos vivido. Veremos si finalmente ingresa o no al gabinete de ministros. Hoy Caputo es el ministro de Economía, Milei es el presidente, y no se hacen cargo de estos resultados. Para ellos son un éxito, ¿verdad? Mostrar que bajaron el déficit y que bueno, que aplicaron la motosierra, sobre todo en el Estado, ¿no? Mire, yo vuelvo a decir, yo tengo esta concepción del sentido común, yo vengo de la producción. Si usted no produce, si usted no genera riqueza genuina, puede hacer muchas alquimias, pero a la larga, todos esos ejercicios teóricos y financieros siempre terminaron de dos formas, mal o peor. Entonces, yo hoy lo que noto es una falta de experiencia enorme en todos los que hoy la Argentina, yo digo, la maneja una mesa de dinero. ¿Cuál es la característica de un señor Caputo? Vienen de la producción, presidente, vienen de la producción, entienden de producción. Yo a veces digo, diferencian un bulón de una tuerca, una vaca de un ternero, una bolsa de cal de una bolsa de arena. Jamás. Todos son ejercicios teóricos que se manejan, yo digo, en un PowerPoint. Pero una cosa es un PowerPoint donde uno imagina cosas, discute teorías, y otra cosa es ponerlas en práctica. Yo le decía a López Murphy en un momento, si hay una persona capacitada que estudia economía y tiene una fundación como Fiel, economistas como Artana, José Luis Burr, de un prestigio académico enorme. Se prepararon 14 años. Cuando le tocó gobernar con De la Rúa y sentarse a manejar la botonera, duraron 14 días. Porque una cosa es jugar a la batalla naval y otra cosa es ir a la guerra. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué le dicen? A mí lo que pasa es que la política no me permitió aplicar el plan. Y aquí hay que tener claro, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia política, humana. Entonces, si usted a mí me propone un plan teórico que es inviable políticamente, no es válido lo que me está proponiendo. Me está proponiendo un ejercicio intelectual, pero no un plan de gobierno. Y hoy noto, fíjese, hablamos de superávit. Muy bien. El superávit, pregunto, es
logrado a través de producir más, de generar más riqueza, de que han ingresado más dólares por exportaciones? Nada. Se debe a que usted básicamente dejó de pagar lo que debía. Entonces, claro que va a tener superávit. Y se produjo a través de licuarle fuertemente el gasto en sueldo de los jubilados. Ahora, ¿esto es sustentable? Entonces, yo creo que acá lo que está faltando en toda esta discusión es la Argentina que produce. Entonces, si usted dice, voy a cortar el gasto y corta la obra pública, bueno, yo le pregunto, dentro de 4 meses, ¿quién va a transitar los caminos de Argentina? Ya pasó con los ferrocarriles, no le invierten, le roban los carros, chocan los trenes. Este es el camino. Entonces, yo que soy desarrollista, un hombre de la producción, indudablemente no estoy de acuerdo en estos caminos. Porque ya Caputo vino también. El mismo presidente, actual presidente de la Nación, hace 10 meses atrás, dijo de quien hoy es su ministro estrella, que se había fumado 14.000 millones de dólares. Sí. Pero a ver si tenemos un poquito de sensatez. Víctor, ¿Quién es entonces Caputo? El que se fumó 15.000 millones de dólares, o el que ahora es el rey de las finanzas. Bueno, parece que sigue siendo el mismo, ¿no, de Mendiguren? Lo quería consultar respecto a números específicos, porque bueno, una de las consecuencias de lo que usted recién mencionaba, que es la suspensión de la obra pública, es la caída de la actividad de los minerales no metálicos. 31,4 de caída en los 4 meses, en los primeros 4 meses del año. Lo sigue la industria automotriz, 23,8, y los minerales metálicos básicos, un 17,3. Aún así, con estos números que parecen espantosos, al punto de que en esta semana las 6 fábricas automotrices decidieron cerrar directamente, no trabajar esta semana, las consultoras amigas del gobierno, con cierta afinidad con el gobierno, anticipan una supuesta reversión de esta caída en la segunda mitad del año. ¿Usted coincide con este pronóstico de estas consultoras de que se puede llegar a revertir esta caída? ¿Y en qué se puede sustentar esa reversión? Mire, yo insisto, yo no soy economista, soy industrial y productor agropecuario, soy hombre de la producción. Pero hay cosas que son de sentido común. El poder adquisitivo del salario es el motor del mercado. Yo soy desarrollista, Frondizi decía, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. claro. Entonces, si el poder adquisitivo del salario sigue deteriorándose, por más que digan que el último mes se sigue deteriorando, pero cuidado, que ahora a la pérdida del poder adquisitivo del salario, usted le está agregando la desocupación. Esto es muy grave. Nosotros el año pasado, esta era mi función como secretario de Industria, uno era mantener el nivel de actividad. Por eso nosotros terminamos con récord de producción de cemento, récord de producción automotriz, récord de exportaciones automotrices, estoy hablando de hace 2 años. Sí. Y además tuvimos la cifra de desocupación más baja de los últimos 15 años, en el 5,9. Tuvimos un grave problema que no pudimos resolver. El salario. Que es que aquel que trabajaba no le alcanzaba la plata. Esto fue un error, esto fue una... Claro, lo que decía nuestra. Cristina, ¿no? Trabajadores pobres. Claro, es decir, no, pero, y esto no es una excusa, pero la gente trabajaba. La desocupación era la más baja de la historia. Nos faltó recuperar poder adquisitivo del salario, pero trabajo tenían. ¿Qué en estos modelos de ajuste? Suman los 2 temas, la pérdida del poder adquisitivo del salario y la desocupación. Entonces, pregunto a estos estudios
tan renombrados. Si a la pérdida de poder adquisitivo del salario le suma la desocupación, ¿por dónde va a venir la demanda? Entonces, difícil, ¿no? El sentido común me traiciona a los números que ellos hacen. Ahora, cuando ellos hacen números, fíjense que siempre en el mediano y largo plazo, cuando no hay poder adquisitivo del salario, cuando no hay demanda, fracasan. Porque usted temporariamente, si le prestan plata, que es lo que ellos siempre logran, usted aguanta la crisis, pero no genera la demanda genuina. Cuando le dejan de prestar, ¿qué es lo que pasó en el 2001? Venían aguantando con 18 monedas, etcétera, etcétera. En diciembre del 2001, por 1.230 millones de dólares que el fondo tenía que mandarle y no le mandó, lo mandó a cerrar los bancos, explotaron, porque son deuda dependiente. El mismo Toto Caputo, y ahí se acuerda Milei cuando dice que se fumó 14.000 millones, su gobierno se desplomaba porque la bicicleta financiera que habían generado los 2 primeros años le habían chupado todo la riqueza financiera. Tuvo que ir al Fondo Monetario, pedirle 45.000 millones de dólares para poder llegar. ¿Me comprende? Porque la economía no le respondía, porque había 8 kilómetros de cola a Chile que la gente iba a comprar hasta el pan. Importábamos naranjas. Arcor, con la empresa La Campañola, cerró su planta de tomate en Cuyo porque le importaron el 41% de la producción de tomate de Italia. Y no obstante, los 45.000 millones de dólares que le pidieron al fondo para poder llegar, dejaron al país defolteado en pesos. En pesos. No pudieron entonces. Ya tuvimos estas experiencias. Cuando le prestan, aguantan. Pero como la economía real no responde, no es sustentable. Hoy, ¿qué han hecho? Sí. Hoy, ¿por qué acumularon, en teoría, superávit? Porque no han pagado. No pagan, exacto. De Mendiguren Porque le quiero hacer una consulta. Usted que es un hombre que me dice que no es un economista, pero sí es un hombre de la producción y es un hombre vinculado también a las exportaciones. Hay una discusión que se viene planteando, que la vienen planteando el sector agropecuario, que lo plantea ahora también el Fondo Monetario Internacional, que hay atraso cambiario, que el dólar está atrasado respecto a su valor real y que eso hace que la economía argentina cada vez sea menos competitiva. Un poco lo que usted venía diciendo recién. ¿Coincide con esa visión? ¿Hay atraso cambiario? ¿No sirve el dólar para exportar como pretende este gobierno, centrar su economía en base a las exportaciones? Mire, yo lo llamo el populismo del retraso cambiario. Creo que acá el populismo, toda la palabra populismo, cuando estos gobiernos aparecen y quieren generar la bicicleta financiera, es decir, que ganen plata especulando con las finanzas, toman 3 medidas. Tasa de interés, retraso cambiario, ¿no? Y apertura de capitales. El retraso cambiario, ¿qué genera? Un ancla para la inflación en el corto plazo. ¿Qué genera? Bueno, que mucha gente puede viajar al exterior porque le sale más barato, trae una estabilidad aparente, esto siempre fue así, pero que es como terminaron todos los atrasos cambiarios en la Argentina. De 2 formas, mal o peor. Nunca terminó bien. Claro. Retiene por un momento, es como una droga que por un momento ancla precios, pero explota. No hay posibilidad. ¿Por qué? Porque convierten a la Argentina en un país carísimo para exportar. Se no puede exportar con el retraso. Y por otro lado, baratísimo para importar. Conclusión, la economía real no resiste, los dólares reales, genuinos, no llegan, y hoy en día los dólares financieros que le prestaron, al ver que no es sustentable, un día no le prestan más y explotó la crisis.
De Mendiguren, ¿Massa va a aparecer en público, va a poner su palabra en público en estos días como se rumorea, o por lo menos existen algunas versiones de que quiere intervenir en la cuestión política, pero bueno, sus asesores no están del todo convencidos de que sea conveniente? ¿Por qué no estamos escuchando a Sergio Massa? Usted es un hombre de su confianza, me imagino que hablan. No, yo lo escucho todos los días. Bueno, entonces cuéntenos. Cuéntenos. ¿Qué está pensando Massa? No. A ver, a mí me tiene loco trabajando. ¿En qué? ¿En qué? En cómo es la salida, porque acá seguimos discutiendo. ¿En cómo es la salida? Uh-huh. La salida es primero esta ley que acaban de sancionar, con el tema del RIGI, es realmente muy grave para el desarrollo futuro de la Argentina. Nosotros acabamos, siempre digo, tenemos recursos muy importantes que le permitirían a la Argentina salir definitivamente de sus crisis externas. ¿Por qué? Porque de golpe hoy la Argentina tiene en abundancia lo que el mundo está en crisis estructural. Uh-huh. Es decir, la energía eólica, gas, petróleo, litio. Bien. ¿Qué vamos a hacer con eso? Usted, mire, gas tiene Nigeria, ¿no? Y gas tiene Noruega. ¿Usted qué quiere hacer? Entonces, Nigeria tiene gas. La agarran las multinacionales, la exportan y a los nigerianos no le dejan nada. Gas tuvo Noruega. Partiendo de esta ventaja comparativa, ¿qué hizo Noruega? El desarrollo del país socialmente más sustentable del mundo empezó primero a producir todos los bienes de capital que genera esta industria del gas. Las tecnologías más avanzadas en petróleo y gas hoy la tiene Noruega. A partir de esa ventaja comparativa, hizo un desarrollo interno en todo lo que tiene que ver con estas industrias. Uh-huh. ¿Qué hizo la Argentina con el sitio, con esta nueva ley? Nigeria le dijo, vengan, llévensela toda, no pagan impuestos. O sea que Massa no está de acuerdo con el RIGI. No, lo hemos expresado. Primero, estamos de acuerdo en la inversión, claro, pero estamos de acuerdo en este proyecto de desarrollo. Es más, los 2 últimos años, muy interesante verlo, hicimos todo un programa de desarrollo de proveedores para que la industria petrolera y gasífera, toda la maquinaria moderna que se desarrollara en el país, y veníamos funcionando muy bien. Pero además, ¿qué le otorgó? Ningún inversor pedía lo que Argentina le otorgó. ¿Quién pedía 30 años para una inversión? Claro. Además, ¿quién pedía libre disponibilidad de divisas, libre de todo arancel de importación, liberando de impuesto al cheque, liberando de ingresos brutos, restándole 10% de impuesto a las ganancias, libre disponibilidad de divisas, libre por 30 años de cualquier derecho o retenciones a las exportaciones? Un disparate el exceso que se otorgó, porque yo le pregunto, ¿qué le va a quedar a la Argentina? Nosotros teníamos como plan que en vez de litio queríamos exportar las placas de batería. Claro. Y desarrollamos una empresa ITEC. Usted multiplica por 30 el valor del litio en pesos, en dólares, pero además el empleo que se introduce ahí, cantidad de empleo, calificados, técnicos, todo eso se perdió. Ahora, por algo destruimos el CONICET, por algo le sacamos los recursos al INTI, a la investigación, porque el modelo que tiene la cabeza este RIGI es un modelo primarizado. Claro. Cuando ustedes dicen, si no damos todo esto, la inversión se va a otro lugar. Mentira. Porque el litio, ya que estamos con el litio, lo tiene usted. No hay, esto no es como la pizzería, que usted va a las cuartetas o a los portales. El litio está acá. Pero miremos más allá. El triángulo del litio, que es donde más litio hay en todo el mundo, lo integran Chile, Bolivia, Argentina. Muy bien. ¿Usted quiere ir a Bolivia? No puede, está nacionalizado.
Usted quiere ir a Chile, también es nacional el litio, y el gobierno chileno negocia empresa por empresa en función a lo que aportan, en función a la calidad del yacimiento. Ninguno ha hecho ese disparate. Bien. El Mendiguren no me contestó cuando lo vamos a escuchar a Sergio Massa, pero bueno. No, para mí, yo salí de la mañana, porque ¿sabe qué pasa? Hablo Mendiguren a título personal. Cuidado con esto, hay un 50% de gente que nos votó, Claro. Y Pero que claro, está por esperando eso estamos... Claro. No, por eso. Yo creo que hay toda una campaña muy compleja, muy difícil para que esto pueda sostenerse, porque la gente, verdad, que a pesar de lo que está sufriendo todos los días, pero cuidado. También esto es mentira, que esto es toda la Argentina, Y Sergio Massa estuvo a 2,5 puntos, gana en primera vuelta, Sabemos que no era fácil. Entonces, esa gente yo creo que tenemos que reconquistarla, tenemos que ganar otra vez los errores, por eso hemos perdido, pero bueno, uno no puede llorar toda la vida, tiene que corregir esos errores, pero sobre todo mirar el futuro, Bien. que sabemos que es muy distinto y muy superior al que está proponiendo Milei. Le mandamos un abrazo. Un abrazo. Mendiguren, lo esperamos en el estudio cuando tenga ganas. ¿Cómo no? Así Muchas charlamos gracias. más tranquilos. A ver. Sí, Un abrazo. Vasco de Mendiguren en la vuelta completa en la 530, nos pasamos un montón. Diego, ahora, ¿Cómo nos ustedes no lo van a escuchar. Yo no me quise dar ni vuelta. No, bueno, vos estás de espaldas a Diego. Vamos a contarles Claro, a yo todos. no quiero ni mirar. Y ahora seguimos estirando, Diego, ¿viste? Somos tremendos, somos un desastre. Perdón, no te rías del productor, mira, está calentando en Se serio. está enojando en serio. Vamos.
6 minutos, un montón de mensajes están llegando al 11 3200 0530. También estuve chusmeando un poquito qué está pasando. Sí. Bueno. Nos escribe Silvia de Floresta y dice: primera vez que los veo en YouTube. Me encanta porque la gente, Emma, cree que somos de un modo y después nos ven. Nos ven y dicen, se les pasa, le va pasando cosas. Bueno, pero esta es buena. Dice: son más jóvenes y bellos. Bueno. ¿Qué se imaginaría? De lo que me imaginaba. ¿Qué se imaginaría? De lo que hay, Silvia de Floresta. Y dice que no se escucha la música. No, en Bien, YouTube no. Bárbaro. Estábamos chequeando eso, nada más. No, en YouTube vamos a recibir a nuestro compañero, a Luis Brustein. Vamos, Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, aquí estoy, escuchándolos, esta vez por la radio, desde lejos. Muy bien, bueno. O sea, dale. Esta amiga Silvia no me pudo ver. Eso era lo que iba a decir y me leíste el pensamiento, iba a decir claro, porque no lo vio a Luis. Se perdió al galán de la vuelta completa. Que es el guapetón del grupo. Con club de fans y todo. Debemos decirlo. Sí. Silvia, tenés que engancharte en la transmisión los martes, que está Luis en el estudio, así lo ves. Bueno, Luis, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, me quedé con una, como siempre antes de empezar, yo meto un poco me la parece cola muy en bien, el- me parece muy bien. Pero sí, estaba escuchando la entrevista que hicieron recién. Sí. Y hay una frase que me parece estratégica en esto, ¿no? Que es la producción de riqueza real. Sí. O sea, la economía se basa en eso. No se basa en la especulación, ni solamente en la explotación de materias primas, que también es producción de riqueza real, ¿no? Pero si cuando se le agrega, cuando se le pone valor agregado, es cuando la economía se basa en patas reales, tiene un basamento real, que era lo que estaba diciendo él, y es lo que está pasando en el planeta, ¿no? Mientras la globalización neoliberal fue desplazando el patrón de acumulación a la reta financiera y desplazando la producción de riqueza real hacia economías periféricas, estas economías fueron creciendo y las economías centrales más volcadas a la acumulación financiera fueron retrocediendo. Y así finalmente surge esta nueva configuración de un mundo multipolar, donde vos tenés que todas las fábricas, o las fábricas más importantes, no todas, pero las fábricas más importantes están en China, están en la India o están en Rusia, y el mundo occidental está demasiado entretenido con la especulación financiera, ¿no? Así es. Bueno, y es lo que destacó de Mendiguren, ¿no? Todo el tiempo dijo el régimen de producción, ¿no? Mientras estemos alejados de la producción, de lo que decías vos, de la riqueza real, no va a avanzar Argentina hacia ningún lado. Dijo, estamos gobernados por una mesa de dinero. Eso dijo. Sí. ¿Qué es lo que está destrozando? Porque, es decir, Caputo, ¿de qué sabe? Sabe de especular en la bolsa, es lo único que sabe, no sabe ni siquiera de macroeconomía. O sea, es un hombre que lo que está pensando es en lo que pasa en las bolsas, en las acciones, si valen más, valen menos, el dólar. Está metido en la cabeza con la especulación financiera, y todo lo demás es secundario en este gobierno, que ya está teniendo las consecuencias lógicas de esa política, ¿no? Bueno, ibas a hablar del viaje de Milei, ¿no? Sí. A mí hay cosas que realmente son llamativas, ¿no? Porque vamos acumulando datos que son negativos para los resultados que estaba esperando Milei. Además, respuestas a nivel internacional, el Fondo Monetario que le pide que devalúe, con lo cual se le va al diablo la marca que tiene él, esa marca trucha de inflación baja, porque si devalúa viene otro pico inflacionario.
Lo que le pidieron además es eso, que le cobre impuestos a Galperín. Esa me pareció genial, esa decisión del Fondo Monetario. Galperín es uno de los empresarios que más plata ha hecho gracias a los subsidios del Estado a través de Mercado Libre, y es el tipo que uno de los que más apoya a Milei y de los que peor habla del Estado, ¿no? Pero bueno, se van sumando datos a nivel de lo macro, bueno, sin contar la situación desastrosa a nivel social, y la imagen de este personaje va disminuyendo, pero lentamente, ¿no? Es mucho más rápido el desastre que se está generando a nivel de la situación social que la caída de la imagen de Milei. En este contexto, Milei creo que es uno de los presidentes que menos ha permanecido en el país. De 6 meses se pasó un mes viajando, o sea, en 6 meses estuvo un mes afuera, y ahora mañana empieza otro viaje al exterior. La mayoría de esos viajes no fueron de Estado, no fueron en representación del Estado, fue en representación de él como dirigente de la ultraderecha. Y eso es, la verdad que es para tenerlo en cuenta, ¿no? En declaraciones periodísticas que él hizo hace muy poco, él se mostró convencido de que su discurso en Davos fue la causa principal del avance de la derecha y la ultraderecha en las últimas elecciones de la Unión Europea. Sí. Yo no sé si ustedes tienen esa grabación. La tenemos. ¿Querés escucharla? A ver si ponela. Dale, porque... vamos a escucharlo. Es el audio 3 de Milei. El audio número 3. A ver. La realidad es que, mirá, no es lo mío viajar, pero lo hago porque creo que con cada una de estas decisiones he puesto a la Argentina en lo más alto. Muchos, por ejemplo, criticaron mi viaje a Davos. Sí. Bueno, mi viaje a Davos fue muy importante. Mirá el impacto que tuvo en Europa y cómo se dieron vuelta las elecciones y hundimos a los pobres progresistas, pobristas. Bueno, no sé, pero es un ejemplo de egolatría o de mesianismo. Yo lo he visto pocas veces y no entiendo si hay gente que lo escuche que le puede tomar en serio. Él perdió además, ¿no? Mal. Sí, porque además en primer lugar salió la socialdemocracia con la cual él se pelea todo el tiempo. En segundo lugar salió la derecha, que ya venía ganando posiciones de mucho antes de que apareciera él en el escenario. No, pero además una derecha nacionalista. Sí, ¿cómo? Una derecha nacionalista anti-OTAN es la que votó bien. La derecha que hace seguidismo de la OTAN, como Milei, perdió, le fue mal en todos lados. Sí. Pero esa frase donde él dice que él dio vuelta a las elecciones en la Unión Europea por su discurso en Davos, es realmente delirante. Un dato para tener en cuenta, ¿no? Es un caso de diván. Uno nunca sabe cuando Milei dice estas cosas si lo dice porque lo cree o por una cuestión de propaganda, pero si es una cuestión de propaganda, el caso de diván está en el que lo cree. Claro. Y en el que dice, sí, es cierto, ¿no? O sea, en alguno de los dos casos hay algo que no funciona bien en la croqueta, como quien dice. Bueno, lo cierto es que vamos a poner una línea de información, porque todavía no lo pudimos decir, Luis. Milei va a participar del acto del Día de la Bandera, muy brevemente, en Rosario, y de ahí se va rumbo a España. Y ya sale con la advertencia de no, digamos, le dicen, bueno, va a ser recibido, no bien recibido, pero que frene con las agresiones. Y no va a ser recibido. No. O sea, a él lo que se le va a autorizar es a ingresar. Es la entrada. Pero le pidieron respeto. Pero le pidieron respeto porque España le puede negar la entrada. Si él vuelve a hacer acusaciones como las que hizo contra la esposa del presidente de España, del presidente de las Cortes, el
Estado español le puede negar la entrada, Las o va a sea, hacer. lo declara persona no grata y se le acabó el ingreso de Milei a España. Eso es algo que los españoles lo toman muy en cuenta, más que lo que hemos hecho aquí en Argentina, ¿no? Y Milei ya volvió otra vez a hacer declaraciones en contra de Pedro Sánchez, atacándolo como que está en contra de la libertad de expresión, de prensa, y en términos peyorativos y prácticamente insultantes. Y no lo va a ver ni al presidente, ni a Pedro Sánchez, ni al rey tampoco. O sea, no va a haber, no va como estadista. No, se Él va a título personal, porque la dirigente del ala derecha de la derecha, que es Isabel Díaz Ayuso, que es la intendenta de Madrid, lo va a recibir y le va a dar una especie de distinción de la fundación que ella dirige. O sea, el tipo no va en una visita de Estado, no va a hacer negocio, no va a hacer nada. El tipo va por una cuestión personal. Va a hacer turismo. Sí, va por una cuestión personal en la cual a él lo van le van a dar una distinción, pero no en su carácter de jefe de Estado, no en su carácter de presidente de los argentinos, no en representación de los argentinos. Y lo mismo va a pasar en Alemania, porque después de España él va a Alemania y ahí la Fundación Hayek, que es la otra fundación de ultraderecha neoliberal, también le va a dar una distinción. En ninguno de los dos casos el tipo va a ser recibido como mandatario. Otto Scholz, Olaf, perdón. Sí. Entre Otto y Olaf. Sí. Pero bueno, Olaf Scholz, que es el primer ministro socialdemócrata de Alemania, anunció que no lo va a recibir a Milei. Y era una de las posibilidades que había en esta gira. Con España la situación ya estaba mal de antes, porque venía Milei haciendo declaraciones insultantes sobre la esposa de Pedro Sánchez. Pero en el caso de Alemania estaba prevista que fueran recibidos por el primer ministro alemán, que lo recibieran con banda y formación militar, una formación de honor que le iban a hacer y demás. Y el gobierno alemán anunció que no lo va a recibir, que va a ser no va a ser recibido como jefe de Estado. Se toma como que es una visita particular, como en realidad lo es, ¿no? Así es. Lo que pasa es que todos estos viajes se hacen con la plata del Estado. Con la nuestra. Él ha hecho ya 8 viajes al exterior, no ha conseguido ni $1, no ha concertado ni un acuerdo económico con ninguno de los países o de los empresarios con los cuales se ha entrevistado en esos países, y sin embargo todos esos viajes lo estamos financiando con la plata del erario público, que se le niega a la gente que está pasando hambre gracias a la política económica de Milei. O sea, me parece verdaderamente un desatino grandísimo que los argentinos estén permitiendo eso. Yo entiendo que mucha gente no quiere perder la última esperanza que tuvo cuando lo votó y no quiere decidir, asumir que votó mal. Y que entonces está tratando de alargar lo más que puede la mínima expectativa que pueda cambiar la situación con Milei. Pero Milei está haciendo demostración de que está haciendo todo lo posible para que nos vaya mal a nosotros y a él le vaya bien. Es una cuestión... Una cruzada personal. Sí, absolutamente. Bueno, eso era lo que quería plantear. Bueno, Luis, te mandamos un abrazo y mañana nos reencontramos. Un abrazo grande. Dale. Luis Brustein, en la vuelta completa. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos?
o con 15-5. anteojos. 15-5. 15-5, perfecto. Nos vamos a la media vuelta.
Pasaron de las 7 de la tarde y hoy es miércoles, tarde de mujeres. Acá en la 530 abrimos la conversatoria. Dale, Charlie. You keep saying you got something for me. Something you call love. Me acompaña acá en el estudio Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. En unos minutos se va a sumar nuestra compañera Nati Salvo y vamos a charlar también con ella. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? ¿Cómo venimos, no? La verdad que semanita, yo desde la ley bases, desde la sanción en el Senado de la ley bases, no me recupero de las noticias. Ayer veía un tuit de una compañera que decía: en este país hay que elegir entre vivir o estar informado, ¿no? Como sí, que parece como que es muy abrumador. Y bueno, entonces la idea es... Lo vi ¿viste? Lo vi. Decía algo más, ¿no? Como que sí, salí a hacer las compras y cuando volví sí, pasó todo esto. Tal cual, o vivís o te mantenés informado. Y bueno, y hoy también, antes de empezar el programa, uno de nuestros compañeros, el saludo habitual todos los días: hola, ¿cómo estás? Y hizo una broma como, bueno, la verdad que la pregunta ¿cómo estás? No sé cómo contestarla, nos dijo. Habría que preguntarse, bueno, hoy pudiste hacer la compra en el supermercado, hoy pudiste pagar las cuentas. Es como todo muy el día a día, más lo abrumador de las malas noticias, ¿no? Yo abrí hoy el programa diciendo, por lo menos tenemos algo bueno que comentar dentro de todo lo malo, que es que liberaron a casi todos los detenidos en la represión del miércoles pasado. Un miércoles que también para nosotras fue arduo, porque estuvimos acá en la conversatoria y estábamos todas, y lo pudimos expresar y leer la información en el momento, abrumadas por lo que estaba sucediendo, ¿no? Muy tristes y muy como al límite, ¿no? Todo el tiempo estamos al límite con lo económico, al límite con lo social, al límite con esta democracia de baja, como dijo Cristina, de baja intensidad, ¿no? Que estamos viviendo. Una democracia, creo que cuando Cristina dijo es democracia de baja intensidad, no era este escenario, ¿no? Digamos, este escenario es de bajísima intensidad, de casi nula intensidad. Y a mí lo que más me preocupa es cómo hacer para enfocarse en aquello que nos sigue dando ganas, ¿no? Ganas de enfrentar la cotidiana, la diaria. Creo que tenemos que hacer un llamado urgente a discutir lo económico, pero con el foco en la vida de las personas. No somos números en un Excel, ¿no? Digo, no es solamente llegar a fin de mes la vida de las personas, ¿no? En la vida de las personas hay otras cosas, además de llegar a fin de mes, que la vuelven una vida feliz, que la vuelven una vida rica. Hay intereses que están más allá de ahorrar, comprarse un auto, comprarse una casa, aunque también son cosas importantes. Hay personas que tienen intereses, todas las personas tenemos intereses que van más allá de lo meramente económico. ¿Cómo hacemos de nuestro espacio político para conversar sobre eso? Porque yo creo que frente a este liberalismo absolutamente extremo que estamos enfrentando, lo único que podemos hacer nosotros y nosotras es apelar a la solidaridad y apelar a lo humano, ¿no? A lo humano, no en esta lógica de lo alimentario, de lo exclusivamente reproductor de la vida humana, sino a lo humano en el sentido de lo que nos hace humanos. La supervivencia, porque claro, uno no puede vivir solamente para trabajar y para llevar un plato de comida a la mesa. Entiendo que estás planteando eso. Hay otros intereses y hay que encontrar el deseo en este momento. Claro, eso es me parece que es una faceta ausente en la conversación política de este momento, ¿no? O sea, estamos todos y obviamente muy preocupados por el devenir económico de la Argentina y el devenir económico de las familias en la Argentina, porque somos justicialistas, porque entendemos que si no está resuelta la justicia social, difícilmente podamos encontrar el deseo, pero a la vez también estamos convocando a ser parte de algo, enfrentando imágenes de represión. Entonces, digo, para poder sumarse a una columna, para poder estar en una plaza, para poder ocupar el espacio público, en este contexto, la apelación a la confianza, la apelación a la mística, ¿no? A la fe de las personas,
me parece que tenemos que empezar a nutrirla de una conversación respecto de los para qué de la vida. Y esa es muy difícil plantearse esas cosas en este contexto donde también a nosotras y a nosotros nos afecta todo, ¿no? Yo llega un momento en que ya no sé por qué estoy triste, o sea, por cuál de todos los motivos, cómo priorizar, ¿no? La tristeza o la decepción o la bronca, todos sentimientos que son negativos. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros y nosotras para plantear otras narrativas? Yo creo que lo que nos hace humanos a nosotros, ¿no? Y ahí vos que sos profesional dirás, pero lo que distingue al ser humano del resto de los animales es la posibilidad de hablar y de comunicar. La palabra. Bueno, cómo compartir la palabra. Nos constituye y bueno, y es importantísimo poner en palabras, es importantísimo hacer circular la información y se hace difícil. Recién hicimos una nota con el Vasco de Mendiguren, porque nos gusta todo el tiempo ir abriendo, ¿no? Abriendo la agenda, un referente de la Unión Industrial. La industria está siendo hoy foco, ¿no? De parte de la motosierra de Milei, están empezando a sentir los efectos, pero decía en un momento, bueno, hoy por hoy lo que hay que hacer es discutir cómo salimos de esta coyuntura, cómo se sale. Y eso es lo que no sabemos. No, es lo que la pregunta, se sale militando, se sale marchando, se sale poniendo la mirada en nuestros representantes en el Congreso de la Nación. ¿Cómo lo hacemos? Mira, justo hoy leí un debate muy interesante en Twitter, lo estoy buscando acá en el teléfono mientras tanto. Dale, mientras vos buscás el tweet, voy a recibir a Nati, ¿te parece? Me parece bárbaro. Hola Nati, ya te presentamos hace un ratito. Hola, ¿cómo andan, chicas? Bien, ¿Cómo están? ¿Cómo andas, querida? ¿Vos? Muy bien. Ahí te estaba escuchando, André. ¿Estás tomando examen? ¿Cómo les está yendo a los alumnos? Muy bien. Bueno, Ponele que sí. Bien. Que sí. Esa es una buena noticia. Y sí, universidad pública siempre. Bien. La verdad que te escuchaba, André, digo, ¿cómo se sale, no? Sí. Y yo creo que con todas las propuestas que dijiste, organización popular, poniendo el foco y la mirada incisiva en los propios y en la construcción, pero te escuchaba también con respecto a los indicadores de empleo, y esa es otra de las formas muy, muy importantes y trascendentales de cómo salimos. Inmediatamente se me vino a la cabeza, más allá de la coyuntura diversa, Néstor Kirchner, que él fue el primero que manifestó que los muertos no pagan y que por lo tanto la Argentina se tenía que recuperar con guarismos similares respecto de la pobreza y la indigencia, no con el desempleo, pero bueno, con un factor distributivo muy similar. Y hoy justamente escuchaba que el Fondo Monetario Internacional aprobó la 8ª revisión a la economía argentina. ¿Y qué es lo que pide? Acelerar el ajuste fiscal, la aprobación expresamente de la ley de bases y la reforma laboral. Entonces, si esto es lo que piden los ajustareos seriales internacionales en connivencia con los nacionales, ya sabemos por lo menos a nivel político cómo se sale. Llámenle shock distributivo. Ya sé que tal vez quienes estudian economía van a decir que los factores macroeconómicos no dan, que el sobreendeudamiento, sin lugar a dudas, ¿no? Pero por eso se me vino a la cabeza Néstor Kirchner y su pedido de audacia, recordarán, en ese programa de televisión donde le dice a Bullrich, ¿no? Sí. Hay que ser audaces y no fuertes con los débiles y débiles con los poderosos. Ahí estaba Lu buscando un tuit que quería compartir con nosotras. Sí, hoy hubo un debate en Twitter que me pareció espectacular, porque se debatían ideas, ¿no? Una persona que no conozco, Tomás Bril Mascareñas, que está en el área de política productiva de Fundar, que es una ONG que viene colaborando mucho en el debate de la ley RI, con argumentos técnicos, ¿no? De la ley de bases, perdón, en contra del RIGI, con argumentos técnicos, le discute a una nota de José Nathanson en el Diplo de este mes. Entonces, José Nathanson proponía una salida, o sea, hablaba de la derrota cultural y entonces cuál era la salida, y como que decía que había un consenso respecto de que la forma de salir de este embrollo es desarrollar las dos grandes potencialidades de la Argentina, que son los hidrocarburos y la minería. Y Tomás dice, bueno, me preocupa que esto sea un consenso, porque la verdad que son las dos formas más destructivas
o sea, las dos formas más extractivistas de entender. Y valor agregado, ¿no, Lu? Bueno, y hace todo un desarrollo, y entonces le responde con otra nota que dice un desarrollo centrado en las personas, no solo en la riqueza bajo el suelo. Y hace todo un desarrollo donde habla de cómo desarrollar un país desarrollando a las personas que están dentro de ese país. Y me puso a pensar claro, qué lejos que estamos en el debate político de poder plantear, no ya que no queremos ser colonia, no ya que no nos roben nuestros recursos, bienes naturales, los no renovables, los renovables, sino de poder plantear un modelo de desarrollo industrial, pero también económico, en términos de todos los sectores de la economía, que ponga en el centro las formas en las que las personas terminamos viviendo la vida, ¿no? El famoso estado de bienestar. Bueno, y acá Tomás hace un par de aportes que digo yo, son temas que me gusta leerlos, pero que la verdad es que los conozco por leer, no por investigar, ¿no? Y entonces él, hacía como una evaluación muy optimista respecto de lo que la Argentina tenía para darle al mundo. Dice, por ejemplo, inventamos el Malbec, ¿no? Entonces el Malbec hoy se consigue en góndolas de todo el mundo y deja un montón de valor agregado a la economía regional en el NOA. Bueno, así me parece, lo dejo, digo, porque nos gusta dejarles a los oyentes. Desarrollo científico, el tema de, por ejemplo, el ARSAT. Él dice que Argentina tiene una gran posibilidad en todo lo que tiene que ver con economía del conocimiento. Dice, porque la capacidad instalada está. Dice, por supuesto, lo que necesitamos es un Estado que se ponga a hacer un plan y a desarrollar ciertos sectores de la economía. Pero tenemos a un topo que quiere destruir el Estado. Y por lo tanto lo único que hace es mirar esas posibilidades extractivistas, y la discusión es qué se hace con eso, con esas riquezas. Claro, pero a mí lo que existen esas riquezas. El tema es si las explota otro para llevarse el beneficio a otra parte, o bueno, forma parte de lo que nosotros podemos recaudar para desarrollar todas esas otras cuestiones que sí nos van a ser distintos. Pero a mí lo que me parece importante de este debate es que Nathanson no es claramente una persona que está a favor del extractivismo. No. Bueno, José, digo, más allá de que una pueda tener posiciones a favor o en contra, pero que entonces él dice, ¿por qué vos partís de la idea de que hay un consenso de que lo único que tiene la Argentina para aportar es minería y hidrocarburos? ¿Por qué no pensamos que hay otras formas de la riqueza porque si no, digo, ya estamos en el consenso de los términos del enemigo, ¿no? Entiendo que sí. Perdón, Andrea, hay dos puntos ahí. Primero, algo que dice Lu y que nos hicieron creer que era melancólico, romántico, anodino, esto de poner, nosotros en el derecho le decimos el sentido antropocéntrico, ¿no? O sea, están en las personas en el centro, no las cosas. Pero este humanismo que hay que volver a recuperar, de algún modo sí, el jerarquizar lo económico, la rentabilidad, sí es parte de esa batalla cultural ganada, que es lo que construye ese consenso al que se refiere Nathanson, ¿eh? Claro. Porque, bueno, de hecho lo toma como lo central en la discusión política de este momento, lo entiendo así como lo debe tomar Nathanson. Pero y además sí. Hay algo, perdón, hay algo que estaba diciendo Luis, que creo que es central también, convertir a la política, que viene de la mano con esa sobrejerarquización tácita de lo económico, convertir a la política en el arte del posibilismo y no discutir con datos y, bueno, con originalidad, con audacia y con las potencialidades de Argentina poder trazar un verdadero programa de gobierno económico. Sí, volviendo al tema de las palabras, hay que ver qué entendemos por audacia, ¿no? Porque si hay alguien audaz es Milei. Sí, por supuesto, aplicado en nuestro campo nacional y popular. Exacto, por eso, exacto. El gran perdedor fue la moderación, como decimos siempre en la conversatoria. Sí. Bueno, de todas formas, también esto que estaba compartiendo recién con nosotras Lu, tiene que ver con habilitar la conversación. O sea, me parece fantástico que se dé un debate así y que empiece a crecer el debate. Entre personas que pensamos, ¿no? Porque el otro día conversábamos con unas compañeras en un evento que organizó la tribu, y entonces decían, no, estamos podridas de hablarle a convencidos. Yo digo, ¿y si probamos a hablar entre convencidos? A ver de qué estamos convencidos, ¿Pero ¿no? qué quiere decir eso de hablarle a los convencidos? Como que todo el tiempo nos hablamos entre nosotros y tenemos que construir una mayoría para poder ganar la elección. Bueno, pero primero tenemos que escucharnos. Pero también eso es tarea, ¿no?, de la militancia, ¿no? Poder hablar con el otro que no está convencido. Pero también la tarea de la militancia y sobre todo de la dirigencia, me parece que es hablar entre las, ¿no? Porque la idea de hablar
¿no? Es como que hay un pasivo y una persona que tiene todo el conocimiento y toda la línea y otra persona que recibe eso. Y por ahí probar a hablar ¿no? Hablar y escuchar y que el otro te conteste. Y esto que pasó en este tuit, me parece que va en que refleja ese espíritu. Es decir, che, vos trajiste una idea y yo tengo otra que puede ser complementaria y donde podemos sacar una síntesis respecto de algo programático. Son dos varones, ¿no? También digo que tienen otros privilegios a la hora de escribir, de leerse, de contestarse. Pero bueno, digo, traigo esto porque me pareció interesante cómo se puede discutir ideas, que es en este contexto me parece la única oportunidad de optimismo. El tema también es que desde el Poder Ejecutivo hacia abajo lo que se baja es la no discusión, ¿no? Si hay algo en el modelo mileísta es esta cosa de, bueno, llegó a decir me van a sacar muerto antes de tocar el déficit, ¿no? O el tema del déficit cero, que es lo que quiere, o es su meta o su única meta, no importa qué pase en el medio. Hay como un discurso monolítico en este momento y no lo vemos a Milei de ninguna manera dispuesto a correrse de allí. ¿Qué pasa con la oposición en este momento? ¿Qué pasa con esto de dialogar como está proponiendo Lu, que se haga? Nati. Se me cortó un poquito, Andrés. No, decía ¿qué pasa en la oposición, en todo el conjunto opositor sobre esta posibilidad de dialogar y de discutir ideas? Es que yo creo que la oposición, y no es porque no el oficialismo te referís, sino nosotros esta oposición, el peronismo. Y yo creo que sin intentar meternos en la interna, hay un consenso básico que es ser efectivamente oposición a este gobierno cuyos axiomas o paradigmas son clarísimos y son audaces, como bien dijiste. Pero por otra parte me parece que hay una discusión con respecto a la producción y el trabajo que no está saldada, en donde se creen que efectivamente hay consenso, si no lo hay. Y yo lo digo por lo menos desde mi lugar, desde la expertise del trabajo, con bastante estupor vengo viendo un tiempo esta parte, y no en la gestión de Javier Milei, sino en la anterior, que había muchos que apoyaban la reforma laboral o la reducción, entre comillas, de costos laborales. De hecho, hemos tenido un ministro así, y creo que pasa lo mismo con respecto a la economía o la producción. ¿Cuál es el motor de la economía? Es el consumo. Y me parece que esos son los diálogos importantísimos que por lo menos si traen cola de discusión y de pelea, que sea para estar preparados para gobernar. Bueno, creo que eso es el principal desafío del peronismo hoy, ¿no? Volver a enamorar, por un lado, y por otro lado, estar preparados, tener un plan, una propuesta. Sí, y para tener un plan, para tener una propuesta, lo que tenemos que poder hacer es salir de la coyuntura. Es muy difícil. Por eso digo, yo quiero ser muy piadosa con nosotros mismos, ¿no? Porque la verdad es que es muy difícil. Nos están llevando todos los días a las patadas a discutir cosas que jamás en la vida hubiéramos querido discutir. No creemos que son los temas importantes de la Argentina. No creemos, o sea, esto de la macro, por ejemplo. ¿Qué es la macro? Yo ya no sé. O sea, hay que ordenar la macro. ¿Qué es la macro? La ganancia de los bancos. ¿Qué es la macro? ¿Por qué es ordenar la macro? ¿Cómo se nos van instalando ciertos... Entonces yo de pronto empiezo a escuchar a compañeros que dicen, bueno, no, es que había que ordenar la macro. ¿Qué es la macro? Lo que hay que ordenarle es la vida a las personas. Luego, Cristina lo dijo muy bien, vienen a desorganizar de la vida, lo dijo con el macrismo. Bueno, si esto no es desorganización, ¿qué es? Porque es... O sea, yo desde que asumió Milei, ahora multipliqué por... pero la macro... pero la macro, pero desde que asumió Milei al día de la fecha, yo multipliqué por 10 mi factura de luz. Por 10 la factura de luz de mi casa. Soy una persona sola que no está nunca. Digo, ¿cómo una calcula los gastos del mes? Ni que hablar de lo que me aumentó el alquiler. No quiero ni decir lo que me aumentó el alquiler. ¿Qué? ¿No? Digo, todas niveles... Bueno, estas cuestiones de la desorganización no está en la macro, está en la vida de la gente. Entonces, bueno, hay cosas que nosotros no queremos ni discutir que de pronto empiezan a ser parte de nuestras discusiones cotidianas. Y lo que dice... Perdón, lo que dice Luz tiene que ver también con otros conceptos que fuimos permitiendo que instalen. Por ejemplo, pienso en esto de la macro y demás, la rentabilidad social.
¿no? Sí. Cuando hablábamos de aerolíneas y más, para poder disputar que Aerolíneas no es que tenía pérdida. A ver, ¿por qué tanto miedo a discutir que el Estado, o en empresas, o en algunas áreas, si tiene pérdidas, la función principal no es la rentabilidad y la ganancia, sino es el bienestar general y esa ordenación de la microeconomía de la vida de la gente? Digo, esto que parece prácticamente una herejía cuando la decís, incluso a veces en cierto espacio compañero, y me parece que, no sé si te estoy sobreinterpretándolo, pero creo que a eso apuntás. Totalmente a Pero eso. claro, sí. pero es lo mismo que lo percibimos, pensémoslo al revés. Lo pensás como el momento en el que se retira el Estado. Bueno, ahí te das cuenta que no solamente era una cuestión de cuentas, del debe y del haber. Había una ganancia adicional, extra, que tiene que ver con otras cosas, que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de Aerolíneas, con conectar lugares que comercialmente no son redituables. En fin, cito el ejemplo de Aerolíneas porque es el más práctico, pero no es solamente que te dé un balance positivo, que además lo da, pero más allá de eso, hay otras cuestiones que son importantes en una nación, en un país. Y en el caso de Aerolíneas estaba clarísimo, ¿verdad? No era solamente una cuestión económica. Cuando se retira el Estado de las universidades, bueno, ¿qué pasa? Cuando se retira el Estado de la protección de las personas que padecen enfermedades crónicas, se retira el Estado, esta última semana la novedad que tuvimos es que se retira de las vidas de aquellas personas que nunca tuvieron una familia, vivieron siempre en hogares y a los 18 años reciben una ayuda del Estado. ¿Para qué? Para alquilarse una habitación y tener donde vivir. Bueno, ya no lo van a tener más. Entonces no podemos medir todo desde la macro. No, es que no podemos seguir tampoco tomando los parámetros de éxito de ellos, ¿no? Digo, a mí me parece que hay otras cosas para discutir. Nosotros en Pilar discutimos mucho la cuestión de la educación, ¿no? La educación viste que está muy de moda esto de la educación para el trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué o sea, educación para el trabajo? Por supuesto que nosotros creemos que el trabajo dignifica, que el trabajo ordena la vida, que el trabajo con derechos. En realidad lo que ordena la vida, lo que dignifica, son los derechos, ¿no? Sí. Digamos, y el trabajo porque se antepone porque lo ponemos como antagonista o como quien disputa con el trabajo, los trabajadores organizados, quienes disputan con el capital. Ahora, ¿educación para el trabajo o educación para vivir? ¿No? Digo, ¿para qué van los chicos a la escuela? Entonces, digo, todos estos debates, que son debates que están buenísimos cuando abrís la puerta porque empiezan a haber ideas, empieza a producirse comunidad, empieza a haber espacios de encuentro, empieza a haber una revaloración de esos espacios, de esas inversiones estatales que son espacios de construcción comunitaria. Tenemos que poder alojarlas en nuestro espacio político, ¿no? Estoy convencida. ¿Y cómo hacemos eso si nos están pegando? Y pegando físicamente, ya no es metafóricamente. Sí. Esa es como, me parece que es como la esperanza, la posibilidad de la esperanza. Bueno, ¿qué estrategias nos damos para poder habilitar estas conversaciones? Primero, superar, me parece, la lógica del amigo-enemigo, ¿no? Porque si lo pensamos todo en esos términos, en que el otro es enemigo por alguna razón, bueno, ¿no? Te lo digo en todos los ámbitos. Me parece que está instaladísimo esto hoy en la sociedad. No sé, nos ha quedado esto un resabio de la pandemia, tendremos que pensarlo porque estamos transitando este momento, pero si lo primero que hay que hacer es, como decís vos, habilitás un espacio y la gente lo ocupa. Y tiene cosas que decir y cosas que hacer y se pone participativa. Bueno, me parece que esa es una buena manera de empezar. Totalmente, y también me parece que amerita este contexto una reflexión muy profunda de respecto a nuestra práctica política. Yo lo digo siempre, esto que decís vos de la lógica amigo-enemigo, yo lo sintetizo en otra frase que es dejar la presunción de mala fe, ¿viste? Vos te sentás en una mesa y lo primero que presumen es que vos por algún motivo tenés mala fe. No, mirá, si estoy acá, si llevamos toda esta cantidad de años Mira, el otro día presentaron en esta radio, escuché yo, no me acuerdo en qué programa, la presentación de un libro, que Nati, en el programa de los sábados, me parece, la presentación de un libro de por qué ganó Milei. Exactamente, no recuerdo el actor. Bueno, y ahí Javier, no me acuerdo cuánto era el autor del libro, ahora lo vamos a buscar. Después le preguntamos a Mado. Lo que él decía, lo escuché mientras me bañaba, así que no tengo tan claro lo que él decía, pero Javier Balsa, ahí está. Lo que él decía era que
cuando él hacía la encuesta, su trabajo, o sea, hizo un trabajo de campo para contar, para dar una descripción de la militancia, ¿no? Y de los espacios y cómo traccionaban los espacios en juego el poder en la Argentina, y él decía que cuando hizo la encuesta, el 10% del total de los votantes, se reconocía militante del Frente de Unión por la Patria o del Frente de Todos. Claro. 10%, ninguna fuerza política tiene ese caudal de personas que, siendo militantes o no, digo, acorde a los parámetros de militancia, ¿no? Pero que ellos mismos se autoperciben militantes, o sea, que dan parte de su tiempo en trabajar sobre las ideas para convencer a otros y otras de que es un montón el caudal y el capital político que tenemos. Pero si partimos de la presunción de la mala fe, de que el otro, ¿no? Y además de eso, le sumamos esta idea de que no hay que hablar más a los convencidos, sino que tenemos que salir a, no sé, a buscar ¿qué? Libertarios, ¿no? Digo, ¿por qué no probamos primero en hacer espacios habitables entre nosotros y ver quiénes somos y cómo nos reconocemos? Esta persona hablaba de unos números que a mí me impactaron. Decía que el 23% del total de los votantes son voto duro de Unión por la Patria, y que es de que el 10% del total de los votantes se reconocen militantes. No existe este capital político en otro lugar estoy segura que no existe en otro lugar del mundo para un proyecto nacional y popular como el nuestro, no sé, en Brasil, digo, pero es una experiencia muy única y es nuestra fortaleza y es la que tenemos que cuidar. ¿Por qué ganó Milei? Así se llama el libro. Y Javier Balsa. Sí, Fondo de Cultura Económica es la editorial. Bueno, Nati, a ver, una conclusión de tu parte, así vamos redondeando esta conversatoria. La verdad que me rememora un poco una discusión que tuvimos o que me invitaron para tener respecto de la reducción de la jornada de trabajo en diputados, todo lo que hablamos, ¿no? Sí. Y escuchando a un abogado de la UIA que decía que las políticas contracíclicas o las políticas distributivas o esto de la educación para vivir o el trabajo con derecho del que hablaba Lu eran inviables porque no era un país normal. Entonces, creo que todo se resume simplemente, por lo menos en la idea, y que esto creo que es la verdadera batalla cultural, de volver a entronizar a la persona humana así de simple en el centro de las políticas públicas, en el centro de la vida en comunidad. Y creo que ahí entra todo lo que venimos hablando, desde la obtención de esa felicidad, escuchar a los compañeros y compañeras, dar estos debates de trabajo y producción, y empezar un poco también a valorizar este capital político del que hablaba Lu. Bien. Lu. Bueno, yo quiero, me gustó mucho esta conversación, quiero decir, porque me parece que son los temas que nunca tenemos tiempo de traer, ¿no?, a la agenda, porque la coyuntura es muy extenuante, y proponer, pensar, ¿no?, reflexionar, cómo nos tratamos y cómo nos gustaría que nos traten también, ¿no? En los lugares que habitamos, distintos lugares que habitamos, que a veces son las familias, a veces son los espacios de militancia, a veces son las instituciones, a veces son varias de esas cuestiones combinadas. Cómo tratamos y cómo nos gustaría que nos traten para salir de esta lógica amigo-enemigo, para poder reconocernos entre nosotros y nosotras, saber quiénes somos, ver cómo gestionamos una conversación que busque una síntesis, una conversación que busque un programa, y no una conversación que busque la anulación o que instale la sospecha sobre el que piensa distinto. Esta semana estuvimos hablando bastante, un poco bordeando esto que estamos planteando en esta conversatoria de hoy, en el programa, porque bueno, a mí me pasa puntualmente que empiezo a entender en esto de aceptar la lógica del otro. Hablemos de la macro, por ejemplo, o hablemos de cuáles son los recursos a los que hay que recurrir, ¿no? Los hidrocarburos, el litio. Bueno, ¿qué nos pasó en el momento? Y lo dejo planteado también para la próxima. ¿Qué nos pasó que en determinado momento comenzamos a aceptar que había espacios donde no se podía hablar de política? O donde no se puede hablar de política. Por ejemplo, cualquier grupo de WhatsApp en el que uno participa. Lo abrimos acá a los oyentes esta semana y muchos contestaron, bueno, y justamente los que dicen acá no se habla de política, cuando tienen la oportunidad de hacer algún comentario, dicen la yegua o dicen ese negro de M, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros que aceptamos ese tipo de censura? Porque para mí es censura, porque no tiene nada de malo. ¿No? Total, yo creo que la participación política en una democracia, no importa bien, uno no va a estar hablando 20 horas de política en un grupito de mamis o de consorcio, pero si sale
o si estamos en un momento de elecciones, o si, ¿por qué no? ¿Por qué nos corremos de determinados lugares? Yo creo que este conversatorio da pie para que en la próxima reunión de estas tres personas que somos podamos hablar de la cuestión de la autoestima, ¿no? Digo, hay algo de eso que decía Néstor, de recuperar la autoestima, que tenemos que poder hacer como espacio político y como militantes de este espacio político. La verdad es que yo fui notando a lo largo del tiempo, como a mí me pasó, y lo digo en primera persona, y supongo que eso refleja la historia de otras personas, que me fui retirando de la conversación de ciertos ámbitos, ¿Pero ¿no? por qué? Claro, pero ¿por qué? Esa es la pregunta, pero porque uno dice, bueno, tengo que elegir las batallas, sí, ¿hasta cuándo? ¿Cuáles? ¿Hasta dónde? ¿No? Claro. ¿Quién pone ese límite? Bueno, entonces hay algo de la autoestima que también está en juego, ¿no? Bueno, lo dejamos, ¿te parece, Nati, para la próxima, si la coyuntura lo permite? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Dale, te mando un abrazo. Te mandamos un beso. Un abrazo Nati. grande, chicas. Bueno, que tengas buen fin de semana largo. Se cortó. Bueno, lindo. Lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima. Sí, la coyuntura lo permite, ¿no? Por favor. Dale. Bueno, Lu, muchas gracias. Ojalá que Milei esté en Ginebra. Nos vamos a la última tanda. Dale.
Que llueva en la ciudad Para un esta poco de hora, café para también. esta hora. No en el campo. para Mastroye, lo que dicen que viene de vuelta la ola de frío polar y... ¿Viene de vuelta la fría, Sí. la fría de ola polar? Sí. Bueno, de hecho está comenzando el invierno, pero lo que tiene de bueno que empiece el invierno es que falta menos para la primavera. Miremoslo de esa forma. La primavera está muy sobrevalorada. Ahora van a salir todos a decir, ay, Es Andrea, una los estación de optimismos, mierda la los primavera. optimistas son Se todos tenía unos que boludos. decir y se dijo. La primavera es una mierda. Todo el mundo con alergia, todo el mundo Bueno, cayéndole basta. líquido de los ojos. Cortale de el la nariz, micrófono a este señor que no sé qué está diciendo, cualquier cosa. Nos está saludando, bueno, Marisa, qué lindo recibir tus mensajes. Y nos manda abrazos enormes, que descansen, dicen tiempos difíciles. Teresa de Córdoba dice, sí, así pienso hace bastante tiempo, porque nos dejamos que nos ocuparan ese espacio de opinión. Callarnos para no confrontar, cuando además vamos a recibir agravios que denostan a nuestros líderes. Va a la líder, nos manda saludos Teresa. Sergio dice, qué bien hace escucharla. Gracias, se perdió porque se rompió el contrato electoral y no hubo guerra contra la inflación y se estuvo lejos de los ciudadanos por parte de los dirigentes. Bueno, con respecto a la guerra contra la inflación, Sergio, había políticas no antiinflacionarias, pero también los mercados continuamente nos juegan los mercados con el peronismo, con los gobiernos populares, de la misma manera ¿Que juegan con estos? No. juegan con este o que jugaron con otros en su momento, ¿no? Pero el campo, sin ir más lejos, por la mitad de lo que les ha hecho ya estaría cortando ruta si el gobierno fuera peronista. Marcelo dice, destruido el Estado. Tenemos muchos Marcelos, tenemos varios Sergios, recién era el de las Heras. Destruido el Estado, se desangran los recursos sin impedimento de ningún tipo. Para eso las élites atlantistas han usado las guerras tradicionales, las guerras proxy, las revoluciones de colores y otras tantas novedades. La última de ellas es que en Argentina no hará falta porque al medio destructor lo pusimos nosotros mismos. Bueno, tremendo. Sergio de las Heras nos está invitando A ver, me a interesa. comer pizza. Vamos. Casera, dice menú del día, termina el programa y en media horita llegan. Qué rico. divino. Claro, si tuviéramos un vehículo, un medio de Claro, sí, transporte sí. Vinimos con a cuatro no ruedas. vinimos en auto. Claro, no vinimos en no auto. tenemos hoy, muy Sergio. complicado estacionar Muy por tentador, acá y muy se vuelve tentador. carísimo. además. Nos dicen por acá, Erne de Santa Fe, gran reportaje de Mendiguren, de hace muchos años, coincido con cada palabra que dijo, y es bastante simple de entender cuando razonas un poco de observas el mundo, cosas que nos deberían enseñar en la escuela, en lugar de asirios y caldeos, dice, y de haber sido esto, estoy seguro no hubiéramos llegado a este punto. Dice con respecto al mundo de las finanzas, es un ambiente muy emparentado con el delito, ya que comparte la misma esencia, la idea de ganar dinero sin trabajar. Qué bueno, es muy artiano eso, ¿no? La idea de cómo ganar dinero sin trabajar. Lo que me sirve para entender actitudes de muchos dirigentes y nos saluda y nos dice gracias. No sé, también se sube a la vuelta Miguel de Martín Coronado, Fernando de Quilmes. Con respecto a lo que dijo Luis sobre los votantes de Milei, dice, ningún estafado admite que fue estafado, pero por lo menos que se quejen o quieran cambiar algo. Bueno, algunos, mira, Marce Delta está acá, nos desea buen fin de semana largo. Gracias. Y que la curvatura del tiempo-espacio nos ayude a sobrellevar esta pesadilla, nos manda un abrazo grande. Silvia le manda un mensaje a Luis. No sé si estará escuchando todavía el programa. Hola, Querida Luis. Silvia, dice Luis, la voz y tus conceptos me alcanzan, no te escucho o te leo siempre. Vamos a guardar el mensajito para mañana. Nos saludan desde Tras la Sierra. Qué lindo. También nos saluda Fernando, que dice que siempre lo acompañamos, especialmente hoy que está transitando por la avenida Córdoba. Saludos, abrazo Fernando. César, como que Massa está callado. ¿Cómo que Massa está callado? Está muy ocupado trabajando para un fondo buitre. ¡No! No. ¿Sí? ¿Vos No decís? sé. Bueno, Marcelo Floresta dice, te manda los números, te los manda a vos. Dice que a vos solo te interesan los números. Dice que están operando el contado con liqui. Te mando Sí. todos los numeritos. No creo que supere los 1.310. Y dice, lo escucho a Mendiguren quejándose del atraso cambiario, cuando ellos siendo gobierno fueron los campeones del atraso cambiario. Por favor, bueno, salud. Un montón de mensajes. Bueno, me detengo acá. Voy a darme una vueltita sí o sí, porque hace mucho que no lo hacemos, por lo que sucede en nuestro canal de YouTube. Están conversando entre ellos. Se entretienen solos, ¿viste? Sí. Entre ellos se entretienen, discuten. Se Nos mete dice veces a al nosotras, control. a las compañeras de la conversatoria, que dejemos de decir gobierno porque es un régimen.
Milei es sádico, goza con el dolor de la gente. Acá Leo dice que lo hiciste reír. Y bueno, por ahí va todo lo que estoy leyendo en este momento en YouTube. Bueno, Mastra, tenemos 5 minutitos, los últimos de esta vuelta. Mañana empieza el feriado. Mañana Milei va a participar del acto en Rosario, ¿verdad? Por el Día de la Bandera. Exacto. Y luego se va a España una vez más, que es el Y después se va séptimo a viaje o el Francia. octavo. Creo que es el octavo, va a ser Ajá. y después se va a Francia, Sí, a la inauguración de los Juegos Olímpicos. sí. Parece que les va a explicar cómo es que se corren las... Porque él sabe de todo. Todos los temas. Él Todos los sí, temas. sí, sí. Pueden- Va, y después le van a va. agradecer en Cátedra, la comunidad internacional. Claro. Bien. Tenemos para compartir también, pero no sé si hasta ahora María Eugenia Vidal o Lilia Lemoine. No sé, ayer teníamos una encuesta que no compartimos, ¿te acordás? Yo sé que en este momento que quedan 5 minutos, encontrar la encuesta es un montón. Eso. Pero tal vez ahí la tenés a mano, ¿no? Tenía algunos datos acá de equipo MIDE. Sí. Tengo algún extracto, porque nosotros habíamos visto en la de Suán Córdoba cómo había caído la imagen positiva de Javier Milei. Bueno, en equipos MIDE pasa exactamente lo mismo. Son 2.679 casos en todo el país. Y la imagen negativa de Javier Milei llega al 50%, la positiva al 47%. O sea, cayó también fuerte. Supera la negativa. La negativa supera la positiva. El 60% de los encuestados desaprueba las formas del presidente. Es decir, lo mismo que pasaba con la encuesta de Suban Córdoba. ¿Te acordás que hablaba de la relación con el Congreso, la relación con los medios, la relación con todo desaprobado? Bueno, acá lo hacen en un solo ítem. Y el 60% desaprueba las formas de relacionamiento que tiene el presidente. Y sumando la pobreza, la desocupación y la inflación, estos 3 ítems reúnen el 52% de las preocupaciones de los argentinos en esta medición de equipos MIDE, poniéndolos a la cabeza a los 3. Muy por debajo la corrupción con el 12%, y bueno, la inseguridad también muy por debajo, pobreza, que ya venía, desocupación empieza a aparecer como una de las principales los principales problemas que sienten los argentinos. Ya no es la inflación, sino la pobreza directamente y el desempleo. El temor, el haber perdido el empleo o el temor a perderlo empiezan a aparecer. Un poco lo que decía el Vasco. Pero esto no quiere decir que no haya más inflación en la Argentina. Lo que quiere decir es que hay problemas más graves aún que desvelan a los argentinos y a las argentinas, y que obviamente el tema de decir que están relacionados. Por eso yo los agrupo en el mismo ítem, digamos. Pobreza, desocupación e inflación reúnen el 52%, pero en este orden: pobreza, desocupación, inflación. Porque ¿por qué pasa? Porque si yo no tengo trabajo, aunque los precios no subieran más, igual no puedo comprar nada, porque no tengo ingresos. Entonces, y eso es lo que empieza a afectar a los argentinos: la preocupación por no tener ingresos o la posibilidad de perder el trabajo. Un poco lo que decía el Vasco hoy cuando decía, bueno, se ganaba poco, es cierto, no pudo el gobierno anterior derrotar el tema de tener un salario acorde a lo que se necesitaba para vivir dignamente, bien, pero tenía trabajo la gente, tenía un ingreso. Ahora eso empieza a entrar en el tembladeral, o directamente ya lo perdió. 15.000 empleos se prendieron solo en la industria automotriz en los últimos 2-3 meses. Y los que lo tienen, miedo a perderlo. Totalmente. Miedo a que lo llamen y le digan, se terminó. ¿Te quedó algún dato para destacar? Eso fue lo... Bueno, recordemos que hay paro de subtes. Ajá. Ahora, hasta las 9 de la noche, el paro se cumple en las líneas D y H. Más temprano estuvieron de paro la B, la E, el premetro. Entonces, recordar que hasta las 9 no funcionan la D y la H. Y a partir de las 9 comienza el paro en la A y la C. Hasta el cierre. Hasta el cierre, exactamente. Y tenemos que apurarnos. sí.
recuperamos. Sí, ya, salimos eyectados al subte. Tenemos que apurarnos. Eyectados hacia el subte. Porque además recordemos que es, digamos, dice que el paro empieza a las 9, pero unos minutitos antes. Empieza unos minutos antes porque una línea que sale, digamos, 20:45 no le da tiempo de llegar al final del recorrido, por lo tanto, esa ya no sale. Exactamente. Bueno, nos despedimos, ¿sí? ¿Les parece? ¿Podrán aguantar sin nosotros esta mañana? Yo tengo mis sí, dudas. claro que sí. Gracias, Emma. Gracias, Charlie, Dieguito Mayo. Mastra, mañana nos encontramos y bueno, vamos a hacer lo nuestro como todos los días Mañana. a las 6. Acá no importa que sea feriado. No, Estamos. quédense que ya viene Sandra Russo y jugo de limón. Hasta mañana.